Buenos días a todos y todas. Nos hallamos aquí en la tercera Convención Mundial de Escritos Recuperados del Olvido. Y hoy, en esta conferencia más en específico, vamos a presentar un documento que ha sido hallado en los restos de la Biblioteca de Alejandría. Este documento no tiene título, la autoría es anónima, por ahora, y haremos una lectura en voz alta para poder mostraros el hallazgo con el cual pretendemos ahondar más en nuestros conocimientos del mundo clásico. Quería agradecer al Departamento de Clásicas de Harvard y al Departamento de Arte de la Universidad de Berlín por las reconstrucciones gráficas. El texto dice así: Nadie sabe a ciencia cierta los orígenes de Sextus Lupus Lupus. Por los fórums ajetreados de la capital se rumorea que su familia desciende de un hombre el cual fue amamantado por una loba y que más tarde moriría joven al haber dejado un hijo. De todas formas, no es nadie relevante en nuestra sociedad. Su vida fue una pérdida de tiempo citándole a él hasta que conoció a Emilia Lingua Latina, y una pérdida de tiempo exasperante hasta que consumaron matrimonio. Para Sextus, el sexo con su esposa fue algo que le cambió. Tras partir a la Bretaña, habló tanto con sus camaradas sobre eso que apodaron Sex, con la abreviación de su nombre, a hacer el acto. En los 7 meses que pasó en el frente, no hubo conflicto alguno, y lo más emocionante que hizo fue leer su futuro con una pitonisa. Allí descubrió que era estéril. Al enterarse, decidió volver de inmediato a Brundisium para contárselo a su amado. Pero tardó 5 meses más de lo esperado, ya que, como todos los caminos llevan a Roma, se perdió. Una vez llegó, volvió al lecho con su amada, pero no tuvo el coraje de mencionarle su problema. Ella fue muy comprensible y no le presionó. Milagrosamente, logró embarazar a Emilia con la ayuda del Espíritu Santo. Los meses de embarazo no hicieron más que embellecer su relación. Ahora estaban ambos felices y no podían disfrutar más el tener la excusa del embarazo para pasar todavía más tiempo juntos. Tras 9 meses llegó la noche fatídica y a Emilia rompió aguas. El parto fue normal. Hubo sangre, dolor, gritos, incerteza, ansiedad, más dolor y más toallitas absorbentes para la sangre. Tras que Emilia hubiera hecho lo suyo, era el turno del pater familias. Sextus nunca había tenido tanta responsabilidad. Nuestro amigo lo veía delante de sus ojos, a la criatura sana y varón que podía cambiar por las 2 sandalias de león que desde niño había querido. Por un instante sintió su pie cálido y acomodado. Pero ese instante no duró mucho más, ya que enseguida a Emilia le fulminó con la mirada. La respuesta y sugerencia de su mujer al destino del niño era un rotundo «quedémonoslo». Los 9 días que siguieron al parto fueron decisivos para convencer a Sextus de que ese niño tenía que quedarse en su familia. Sextus, por tal de asegurarse, puso serpientes en la cuna del niño, la retó a un duelo de respiración y le sometió a exámenes de coeficiente intelectual. Los círculos de Sextus llamaron milagro a la supervivencia del niño, no al preñamiento. Sextus alzó al niño en la Illustriato al 9º día y le otorgó el nombre de Lucius Lupus Lupus. El contenido del amuleto, la bulla áurea, que Sextus dio a Lucius, era desconocido, aunque las malas lenguas dijeron que había un gran rubí en su interior. Sextus Lupus Lupus fue acusado de ser el guía de Aníbal durante la travesía de los Alpes, durante el 535 después de la capital. De haberlo encubierto diciendo que se había perdido y además de aceptar aquel misterioso rubí como pago, fue condenado a muerte. Lucius Lupus Lupus fue acogido por Escipión, por tal de vengar a Roma de su padre, en Cartago. Su nombre fue cambiado a Lucius Cornelius Escipión
y se cambió en los registros para que no constara como adopción, sino como hijo natural. Nadie notó la diferencia, ya que el hijo era en realidad legítimo de Escipión, que lo había concebido en un affair con Aemilia Lingua Latina en una visita a Brundisium durante la estancia de Sextus en la Bretaña. Se acabó de adornar la historia diciendo que Sextus eso ya lo sabía, que se lo había dicho la pitonisa, y que precisamente por eso se vengó de Roma guiando a Aníbal. O eso se rumorea. Esta última nota, como podréis ver en todas vuestras copias, está en cursiva, y es porque la encontramos escrita sin seguir los esquemas literarios del texto, de todo el contenido. Así que me gustaría que la interpretásemos como una nota a pie de página por el autor, ya fuera del marco de la biografía de este autor, ya que acaba ahí. El último fragmento, la nota a pie de página, dice: los romanos ya se acercan a quemar la biblioteca. No sé qué excusa usarán. No quieren que un traidor a la patria tenga el lujo de ser recordado. Pero Sextus ha ganado. Y será recordado mucho mejor que los bárbaros romanos. Sus aventuras en la Bretaña harán que en cada acto de consumar el amor se diga su nombre entre sonrisas, y que cada vez que suene el nombre de los sucios romanos no se oiga más que un suspiro de aburrimiento en las aulas. Muchas gracias por asistir a la tercera edición de nuestro festival. Esperamos veros en la siguiente.